Así que vamos a hablar esta noche de algo que Dios dice que Él nos dejó y que ya nosotros no tenemos justificación alguna, como siempre, que siempre tratamos de nosotros librarnos de nuestra responsabilidad más. La palabra de Dios no dice eso, así que vamos a hablar de eso. Y la enseñanza de hoy yo la titulé de esta manera: el espíritu de temor no viene de Dios. Nada que sea de temor, nada que sea de duda, nada que venga de ese tipo de cosas viene de Dios, porque ya vamos a ver más adelante. Versículo de base, 2 de Timoteo 1:7. La palabra dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de temor. No, Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que pase en nuestra vida y nosotros queramos o tratamos de evadir nuestra responsabilidad para no aceptar que nosotros tenemos el poder de rechazar o de controlar ciertas situaciones que se nos pueden presentar y no dejar que el temor sea el que tome el control, porque Dios ha depositado ese espíritu en nosotros de poder, de amor y de dominio propio. Así que nosotros podemos controlar cualquier situación en la que nosotros no podemos encontrar. Así que en ese versículo que vio Pablo a través del Espíritu Santo, en un tiempo difícil en su vida, Pablo escribe su segunda carta a Timoteo. Timoteo era uno de sus discípulos. Desde una prisión en Roma. Cuando Pablo le escribió esa carta a Timoteo y le mandó, él estaba preso, con la muerte cercana. Así que Timoteo, su discípulo, pastoreaba en Éfeso, en una ciudad, y enfrentaba 3 presiones enormes en aquel tiempo. Enfrentaba persecución, enfrentaba falsos maestros internos y la debilidad personal que tenía, porque Timoteo era un discípulo, era un aprendiz de Pablo. Cuando Pablo cayó preso, bueno, él mandó a Timoteo para que siguiera predicando la palabra del Señor por Éfeso y otras ciudades. Entonces, por allá, Timoteo se sintió un poco presionado por la gente. Entonces Pablo le escribe y le manda ese versículo para darle fuerza. Porque mientras él se encontraba en la persecución, el imperio romano se volvía hostil al cristianismo, era más fuerte. Cuando estaba frente de los maestros internos, de los falsos maestros, que destruían la fe de algunos. Y en la debilidad personal, Timoteo era joven, tímido, posiblemente un poquito, vamos a decir, dudoso y propenso a enfermedades estomacales. Él estaba pasando por una situación. Entonces él entró en temor, entró en debilidad y entró en una etapa que necesitaba que alguien, ya no tenía a su maestro al lado, que alguien le diera un poquito de fuerza. Entonces Pablo nota que Timoteo muestra signos de temor, se avergüenza del testimonio del Señor y necesita que avive el don de Dios. Por eso, este versículo no es por ejemplo, una idea general, sino una inyección de identidad divina para un momento de crisis. Y ahí es donde Pablo aprovecha la oportunidad y le dice, mira, esto es. Así que estas son 3 palabras que rompen el miedo. ¿Okay? Pablo contrasta 2 espíritus. El espíritu de cobardía, que viene del mundo, del enemigo o de nuestra carne. Y el espíritu que Dios nos ha dado. Ese es el espíritu de dominio. Así que donde dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Ok? Esto significa que no es el temor
reverente el que nosotros es un temor santo el que nosotros tenemos que tenerle a Dios, pero el temor que viene de la situación en la que nosotros nos encontramos, ese temor no viene de Dios y ese es el temor que nos pone a nosotros en duda. Por ejemplo, si vamos a hacer algo, muchas veces vamos a emprender un negocio, vamos a hacer algo que sea de importancia en nuestra vida y uno dice, ¿será que lo hago o será que no lo hago? Y ya empieza uno a darle lugar a la duda, de ahí le entra el temor. Y por eso que muchos de nosotros no hemos logrado ciertas cosas en nuestra vida, porque el temor. O por ejemplo, si nosotros tenemos un poquito de conocimiento de la palabra y nosotros estamos en un sitio y Dios, se lo voy a decir porque a mí me lo ha hecho y se lo ha hecho a mucha gente. Cuando nosotros, le voy a decir esto para que se preparen y sepan qué hacer en ese momento. Ya nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, hemos escuchado lo suficiente para poder tener una buena idea de quién es Dios y cómo Dios trabaja. Cuando nosotros estemos en cualquier situación o en cualquier lugar, a lo mejor va a haber alguien alrededor nuestro que Dios quiere darle una palabra. Y por supuesto, Dios va a usar a la persona que ya tiene un poco conocimiento de Él, que venimos siendo nosotros. Y vas a poner en nosotros una inquietud en que le hablemos a esa persona. O vas a poner un pensamiento para que nosotros le hablemos a esa persona. Y si nosotros no sabemos que eso viene de parte de Dios, muchas veces sentimos el deseo de hablarle. Y muchas veces intentamos y nos devolvemos. O tenemos ese pensamiento, ay, pero dile esto. Y nosotros no. Porque por temor, por rechazo, por cualquiera que sea la razón que nosotros pensemos que vamos a recibir. Y muchas veces no lo hacemos. Dios dice que ese temor no viene de parte de Él. Que cuando eso venga a nuestra vida, en ese momento es porque Dios quiere darle una palabra a esa persona que está a nuestro alrededor. Nosotros no sabemos lo que la gente está pasando y mucho menos sabemos por qué la gente le pide a Dios o que a Dios que le muestre, que le dé la contesta de algo que ellos están pidiendo. Y muchas veces Dios utiliza a otra persona para darle la respuesta a eso que esa persona está pidiendo. Y uno no sabe, pero la inquietud que te entra en ese momento de tú hablar o decirle algo es porque Dios quiere darle la respuesta a esa persona o confirmarle a esa persona que Dios ya la escuchó. Y uno no lo sabe. A mí me llegó a pasar eso muchísimas veces. Les digo que muchísimas veces cuando yo empecé a andar en los caminos de Dios. Yo me encontré en muchísimas situaciones donde yo tenía esa inquietud que yo muchas veces me iba y volvía para atrás a decirle lo que yo en ese momento estaba sintiendo o quería expresarle y no lo hacía. Hasta que un día ya no pude más y tuve que empezar a soltar. Y de ahí para adelante, ya cada vez que me llegaba ese pensamiento o esa inquietud en ese momento, yo lo soltaba, ya no lo retenía. Y esa es la forma que Dios tiene muchas veces para darnos respuesta de algo que nosotros le hemos estado pidiendo. ¿Ok? Se lo digo porque a lo mejor ustedes se van a encontrar en esa situación. Algún día van a estar en una reunión o van a estar hablando con alguien y de repente van a sentir cierta inquietud en el corazón o en la mente de algo que le quieran decir a esa persona. Pues le digo, díganselo. Porque esas son cosas que vienen de Dios. Pero el temor que nos entra en ese momento y nosotros nos frenamos, eso no viene de Dios. Así que Pablo le hace aquí a Timoteo ese refuerzo. No te opaque, no te deje controlar por el temor y la presión que esta gente te están poniendo. Tú conoces bien que la palabra de Dios es el evangelio, que lo que tú estás llevando es lo que Satanás no quiere que ellos escuchen. Y por eso te están metiendo esa presión. Así que no tires la toalla, sigue adelante. Yo no puedo ahora estar contigo, pero mi espíritu está contigo y yo sé que tú lo vas a hacer bien. O sea, él lo motivaba para que Timoteo siguiera adelante y no abandonara lo que él ya había empezado y lo que él venía aprendiendo a través de Pablo. Así que, como nosotros también que estamos siendo instruidos a través de la palabra de Dios, ¿para qué?
para que cuando llegue el momento de Dios utilizarnos, lo vas a hacer. Cuando llegue ese momento, nosotros no podemos quedarnos con la boca cerrada, tenemos que hablar. Y yo sé que Dios nos va a utilizar a cada uno de nosotros a su debido tiempo. Así que Pablo es enfático en la cosa de Dios. Dios no es el autor de ese miedo. Aquí, si siente una presión que te paraliza, que te hace avergonzarte de la cosa de Cristo o que te roba la paz, esa fuente no viene de parte de Dios. Así que el espíritu que Dios sí da para nosotros viene como en 3 regalos en uno, porque dice, Dios nos da poder, nos da amor y nos da dominio propio. Así que vamos a ver, cuando Dios nos da un poder, no es un poder humano, fuerza muscular, autoritismo o carácter fuerte. Es un poder sobrenatural para hacer la voluntad de Dios en medio de la debilidad. Es el mismo poder que resucitó a Cristo y que mora en nosotros por el Espíritu de Dios. ¿Qué implica esto? Es un poder para predicar sin vergüenza. Es un poder para sufrir por la palabra de Dios. Es un poder para enfrentar los errores doctrinales. Así que el amor que Dios nos da es el amor, es el poder sin, o sea, vamos a ponerlo así, el amor, estas 3 cosas van juntas. El amor va ligada con el poder, porque el poder sin el amor es destructivo, o sea, se vuelve fanatismo, dureza o imposición. Pero por eso Dios añade el amor. O sea, no es un sentimiento, sino una elección activa de buscar el bien del otro, incluso cuando nos entra el miedo. El amor echa fuera el temor, dice la palabra. Un ejemplo de eso es Pablo. Pablo exhorta a Timoteo a ser fuerte a costa de todo, sino a ser fuerte desde el amor. Eso significa corregir con ternura, no con ira. Enfrentar la persecución deseando la salvación del perseguidor. Servir sin descanso. Ahora, viene la otra parte, el dominio propio. Así que esto significa mente sana, sensatez, autocontrolado, disciplina, bien ordenada. Es lo opuesto al pánico irracional que despierta en nosotros cuando llega una situación que nosotros no esperábamos. Así que, ¿qué significa esto de dominio propio? ¿Qué implica esto? Pensar con claridad en medio del caos. No reaccionar desde el miedo, sino desde la verdad. Gobernar las emociones para que sirvan, no para que dominen. Tomar decisiones sabias aunque todos huyan. Eso es lo que significa dominio propio. Así que el creyente no recibe un espíritu histérico, ni frenético, ni tembloroso. Recibe un espíritu que le permite actuar con poder, sentir con amor y pensar con cordura. Eso es lo que Jesús hacía cuando estaba aquí en la tierra. Todas las enfrentaciones y todos los momentos difíciles que él se pudo haber encontrado porque lo andaban persiguiendo. Sabemos que los fariseos y los escribas siempre lo perseguían para confrontarlo y acusarlo y todo eso. Siempre Jesús reaccionaba con paciencia, aunque le daba mensajes duros, porque la verdad era así, le daba mensajes duros, le decía la verdad en la cara, pero no en una forma de rabia, sino dentro de la calma y dentro de la cordura. Él le daba sus mensajes, que por eso era que lo odiaban. Y cuando él lo confrontaba, que lo confrontaba con la verdad, con amor y calma, lo desmantelaba. O sea, ellos no podían ni siquiera intentar hacerle daño, porque
porque la gente que estaba alrededor reconocían que lo que Jesús le estaba diciendo a ellos era la verdad. Y por eso fue que ellos se enojaron tanto. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia que cuando nos dicen la verdad, la mayoría de nosotros no queremos reconocerla y recibirla como de buena manera. No, todo lo contrario. Nos enojamos y queremos castigar a esa persona que no nos está haciendo más nada, sino que decirnos que lo que está mal en nosotros. Eso se llama inmadurez. Y esas fueron de las cosas que llevaron a Jesús por los fariseos, y eso lo llevaron a la cruz, porque en ningún momento, y aún después que murió Jesús, todavía al día de hoy, estamos hablando de 2026 años, todavía muchos de ellos no creen en Jesús todavía. Y por eso van a ser castigados cuando Cristo venga, porque los que se hayan muerto de aquí y ya los que han muerto sin creer en Jesús, eso no van a tener forma de ser salvos, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Dios dice en su palabra que todo aquel que rechaza a Jesús ya es condenado. No dice va a ser condenado, dice todo el que rechaza a Jesús ya está condenado. Y eso fueron su gente a la cual él vino. Por eso es que la palabra dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Mas todo aquel que lo recibe, Dios le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Vean la diferencia. Dios nos da a nosotros esa potestad de ser llamado hijo de Dios, porque nosotros no descendemos de esa nación. Mas sin embargo, recibimos al Hijo de Dios y lo reconocemos como hijo de Dios y nos sometemos a Él, le entregamos nuestra vida. Eso dice la Biblia, bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Y el bienaventurado es una de las más grandes promesas que Dios ha dejado escrito en la Biblia. Así que tenemos nosotros que sentirnos, por decirlo de una manera santa, orgulloso, pero no un orgullo que sea carnal, sino un orgullo angelical, por decirlo, de que nosotros podemos llevar la palabra de Dios con hechos y con testimonio viviente. O sea, que nuestro comportamiento sea el que testifique lo que nosotros decimos. Si nosotros decimos que somos creyentes o que somos cristianos, vamos a ponerlo de esa forma, nuestro comportamiento tiene que estar de acuerdo a lo que nosotros hablamos. ¿Para qué? Para que no nos puedan juzgar y decir, mira, esto dice que es un cristiano, pero mira el comportamiento. No, que es mejor no decir que nosotros seamos cristianos o somos cristianos, sino que la gente a través de nuestro comportamiento, ellos mismos saquen la conclusión y digan, hay algo en esa persona que no es normal. Hay algo diferente en esa persona. Su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de expresarse es diferente a todo el mundo. Hay algo especial en esa persona. Y eso es lo que Dios dice que quiere de cada uno de nosotros. Un testimonio que llame a la atención, pero para bien. No un testimonio. Por eso es que Él dice, todo lo que ustedes digan, respáldenlo con hechos para que nadie pueda juzgarlo. Amén.